¿Tenían alguna duda? ¿O algún tema que haya quedado sin entender y que quieren que volvamos a explicar? Ahí por el chat pueden apoyar a la clase de vínculos y le pueden explicar. En relación a lo de vínculo, podríamos definir que el vínculo es una estructura interaccional compleja, que incluye, en esta teoría se incluyen dos sujetos, porque si se acuerdan que el sujeto, ya que es un ser de necesidades y no está solo, siempre va a depender de los demás y se va a ir formando con los demás dentro de una sociedad. Con una interacción efectiva en procesos de comunicación y aprendizaje, se funda motivacionalmente en las necesidades de los sujetos y se desarrolla en dimensiones. Y después tiene etapas de ese vínculo, de por qué es fundante, en una etapa de fantasía, eso no sé si lo vieron. Hola chicas, ¿qué tal? Perdonen la demora. Eh, ¿qué estaban hablando? Además de las preguntas del chat. Hola, estaban queriendo retomar el concepto de vínculo y ahí estaba viendo porque, bueno, no podía ver los mensajes y Sí, dice que les cuesta relacionar con la teoría con ejemplos y sí. también creo que la teoría de los ámbitos, así que también estaría bueno que los invitemos a que si quieren ir abriendo los micrófonos y preguntar por uno, hacer una pregunta, o qué es en sí la parte que les cuesta de la teoría, o decir con sus palabras qué es lo que entienden por esa definición y lo vamos formando entre todos, no sé qué les parece. Sí, abramos tipo debate. Sí, Vanes, pregunta.
Mira, yo te hago una consulta. El profe nos dijo, que, por ejemplo, que en realidad no va a hacer el examen de conceptos. O sea, él va a dar preguntas o ¿cómo te puedo explicar? Un caso y nosotros tenemos que vincular el concepto con el caso. Y la verdad, no sé, se me confunde bastante. Bueno, sí, bueno, es un poco engañoso también lo que te dicen, porque va a ser, depende del profesor, pero vos cuando tengas que hacer responder una pregunta en el parcial, vos tenés que tener en cuenta el concepto, de última, explicar el concepto según vínculo es ta, pero después relacionarlo con el caso, o sea, no dejes nunca de explicar el concepto porque es complementario y es como te digo, depende del profe, te lo va a tomar como bien o mal si pones el concepto y después ahí sí analizarlo. Por ejemplo, bueno, ahora en un toque podemos con Celi mostrar unos casos que tenemos que andan dando vuelta, que usualmente siempre los usamos para preparar algún final, pero que lo podemos aplicar acá ahora para usar en teoría de los ámbitos y van a ver cómo conectar lo que son el concepto al caso y desarrollarlo. Pero bueno, siempre poner el concepto y en base a eso empezar a desarrollar según el caso. Y otro tema que también tienen que tener en cuenta es no sacar hipótesis, porque algo que siempre nos recalcaban, tenemos que llevar el caso adelante con la información que tenemos. Nosotros no vamos a poder suponer más información de la que nos brindan. Por eso ya está más allá de nuestras manos. Ok. Y después otra cosa, anímense a abrir los micrófonos y pregunten, porque capaz se nos complica un poco, porque por lo menos yo estoy con el celular y estoy con los datos, se me complica estar entrando y estar pendiente del chat, así que a mí me gustaría que abran los micrófonos y pregunten sin vergüenza. Y acá ninguna pregunta está mal ni nada, estamos todos para sacarnos las dudas. Bueno, Hola, chicas, ¿cómo están? sí. Yo le quería hacer una pregunta, no sé si está bien lo que estoy pensando. ¿Generás vínculo cuando conoces mucho a la persona o generás vínculo la primera vez que lo conoces? No, el vínculo es una relación que se va entablando mediante un proceso que tiene un inicio y un proceso que se va desarrollando. O sea, vos en el primer encuentro no podés decir que generas un vínculo. Sí lo empezás a construir, pero no es inmediato. Es todo un proceso que lo tenés que llevar adelante. Entonces, generar vínculo es cuando conoces mucho a la persona, sabes lo que le gusta, cómo es y así, para poder entenderlo con mis palabras. Vos generás un Eh, vínculo cuando conoces, sí, hay una comunicación primeramente, hay una interrelación cuando vos conoces por primera vez a la persona, pero el vínculo se va a ir formando y armando a medida que vos volvés repetitivamente con esa persona a entablar una conversación o algo y conoces, es como una mochila que trae esa persona, sus experiencias, las vivencias que tiene, etcétera. Sí, porque si hablamos bien, generamos vínculo, pero al fin y al cabo nunca terminamos de conocer a la persona, sería en sí. Perdón, no te escuché. ¿Me podés repetir de nuevo lo que dijiste? Sí, que nosotros, o sea, generamos vínculo con una persona, pero al fin y al cabo nunca la terminamos de conocer. No sé si está bien lo que digo.
Sí, no, está bien, pero vos también pensalo, llevándolo un poco también al concepto, que tenés que tener en cuenta que es como un ida y vuelta esto, porque va a ser algo intrasubjetivo y después intersubjetivo, o sea, es todo un proceso que das vuelta, y es como dijo Celi, o sea, es un proceso que se va a ir construyendo en el tiempo, este, y que si bien se empieza a construir en el primer momento no se puede decir que plenamente es un vínculo, sí o sí implica una construcción del mismo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Se entendió más o menos lo que queremos decirte? Sí, lo entendí. Ojo. Y tenés bien fijado el concepto de vínculo, ¿cierto? No, es que yo falté en esa clase. O sea, no pude ir el jueves pasado. Ah, ahí va, pero vos pudiste leer el material, ¿tenés el material? Sí, lo tendría que volver a releer. Igual ya iba armando mi resumen Tu resumen. con las otras cosas que iba dando. Bueno, dale, perfecto. Eso es muy importante. Siempre, chicos, armen su propio resumen, porque está bueno tener resumen de tercero, pero nada mejor que el propio. Porque ahí también es como siempre digo, es un mecanismo de estudio el resumen. Porque pegar una leída del otro, vos estás leyendo algo que no tenés ni idea de lo que dice. Así que está bueno que armen sus resúmenes. ¿Alguna otra pregunta? Anímense a preguntar, chicas. Nada, como dijimos antes, nada está errado. Toda pregunta o duda es válida. No tengan vergüenza. Porque si no, nos vamos a quedar callados y no tiene sentido esto. Así que pregunten, sáquense las dudas. No sé, Diego, ¿podemos hacer un repasito de todo? Claro, Vos, yo Felipe, opino lo mismo de si se puede hacer un repaso de todo, lo que es el concepto de sujeto, bueno, todo lo que dimos, por lo menos nosotros en nuestra comisión del viernes, el grupo no va a tomar. bueno, sí, podemos hacer un repaso general, no tiene inconveniente. Celia, ¿andás por ahí? Sí, estoy con un inconveniente con internet, que si pongo la cámara es como que se me traba, pero estoy acá. No, dale, yo también, yo dije, para hoy no la puedo poner porque se me va la llamada. Así que perdonen, chicos, no podamos prender las cámaras, es un inconveniente técnico que tenemos, pero bueno, eh, bueno, podemos arrancar el repasito. De último, lo que podemos hacer, ya que quieren hacer un repaso, es que ustedes digan qué es lo que entienden por la concepción del sujeto. Y de ahí vamos interviniendo y armamos la definición correcta, si les parece, no sé. A mí me coparía, así también los escuchamos a ustedes y vamos viendo qué dudas tienen. Igual con sus palabras, o sea, no tiene que ser meramente el concepto, lo que entiendan por qué es la concepción del sujeto. A ver si alguien se anima y vamos haciendo también un poquito más dinámico, porque si no, estamos nosotras capaz que comentándolo y puede ser que con nuestras palabras tampoco lo entiendan y capaz que ustedes poniendo sus palabras sí lo entienden.
Claro, como dice Celi, así esto también es un ida y vuelta y no es algo unilateral. Así que, bueno, teniendo en cuenta el material y todas las clases que tuvieron con los profes o las pocas que tuvieron, pues entendimos que a muchos les cayó paro. ¿Qué es lo que entienden por la concepción de sujeto según la psicología social? Chicas, sin vergüenza. ¿Alguna que lo quiera decir o escribir de última? En nuestra comisión por lo menos nos dijo que tengamos mucho en cuenta y lo nombró en toda la clase con el tema de la concepción del sujeto, que después todo se va uniendo, todos los temas. Lo que más dijo es que es un ser de necesidades que solo se satisface socialmente en relaciones que lo determinan. Que eso lo tengamos muy en claro y que de ahí es como que también pensemos después en todo lo que sigue, no sé si, en todo lo que, sí, en lo que sigue de este tema, no sé si me explico. Sí, 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 porque justamente para entender también lo que es la psicología social, hay que entender de lo que es la concepción más pequeña, en este caso el sujeto, para después poder llegar a entender, spoiler, de la unidad 3, lo que va a implicar una crisis para ese sujeto. Entonces sí, si ustedes no afianzan bien estos primeros conceptos, después cuando empiecen a avanzar en las otras dos unidades, se van a trabar. Pero bueno, sí, ya que no se animan a participar, vamos a ir comentando con Celia así muy sobre arriba. Bueno, hay que tener en cuenta que según la concepción piccioniana, al sujeto se lo va a definir como emergente y va a estar configurado en un sistema vincular a partir del interjuego fundante entre lo que es la necesidad y la satisfacción. Acá es donde entra esa contradicción dialéctica, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el sujeto se va a encontrar introducido en un sistema vincular por la necesidad, pero a la vez también la satisfacción. Va a buscar poder lograr concretar esas necesidades que tiene, el poder satisfacerlas. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante las relaciones con otros sujetos. Entonces, esto es lo que lo tienen que tener bien fijado, lo que es esta dialéctica entre necesidad y satisfacción. Es esa contradicción, esos dos conceptos opuestos que se va a dar en el interior del sujeto, ¿no? Y a su vez también va a estar vinculado con ese mundo externo para lograr ese objetivo. Más o menos así se entendió. Dando un ejemplo, sería un sujeto de atención, qué sé yo, que necesita alimentarse, sería una cosa así. Sí, Vos tenés sí, que sí, sí. recordar que el sujeto siempre tiene necesidad. Es un ser de necesidad. Eso se lo tienen que tatuar, digamos. Sí. Siempre va a tener necesidades. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ponen a la realidad, digamos, vayamos con un ejemplo concreto, nosotros somos sujetos sociales que estamos inmersos en una sociedad con necesidades. X necesidades. Cada sujeto tiene una necesidad diferente. Pero ¿qué pasa? Yo, la necesidad que tengo, pongámosle, de vestirme, no capaz, no la puedo solucionar yo sola. Entonces, al ser este sujeto de necesidad, voy a tener que relacionarme con otras personas, otros actores sociales, a que me puedan ayudar a satisfacer esa necesidad.
¿Se entiende ahí? Sí, ahí entiendo. O sea, el sujeto tiene la necesidad y a la vez tiene que satisfacer esa necesidad con Con otros. Nunca se va a satisfacer solo. Claro. claro, entiendo. Siempre va a depender de alguien. Siempre alguien lo va a tener que ayudar a satisfacer esas necesidades que estén latentes, etc. Esto es lo que el pichón quiere decir, es que al ser un sujeto siempre va a tener necesidades, que las va a tener que satisfacer con otros. Y después, bueno, lo que decía yo. Así es, chicos. Así que son palabras claves que se tienen que memorizar o recordar y a partir de eso ustedes pueden largar su desarrollo de lo que es el sujeto. Así que bueno, ¿quedó entonces claro? Habla, pero no hay drama. Interrumpí cuando necesites. Yo quería hacer una consulta, porque yo tengo armado, por ahí no, porque estoy mal de la garganta, pero yo me armé mi concepto, digamos, de mi resumen. Hay una parte que no entiendo, que dice, yo puse, un sujeto histórico social emergente de un contexto vincular social, producido y productor en el contexto que se desarrolla. En lo producido y productor, eso es lo que me queda la duda. Lo que vos querés hacer referencia en donde dice que es productor y es producido, también se basa en esto, en lo que decía antes Joa, en que las experiencias que va escribiendo y cómo va transformando la subjetividad suya y la de los demás. Entonces se va transformando esa subjetividad del sujeto, interna, hablo yo. Claro, o sea, lo que hace referencia a esto, que a través de las experiencias que va a ir atravesando el sujeto, se va a ir transformando, por eso habla de productor y producido. ¿Entendiste más o menos? Sí, ahí lo entendí. Gracias. De nada. Después, ¿alguna otra duda con respecto a esto? Bueno, si no hay más, pasemos con vínculo. ¿Alguien quiere decir lo que tiene de vínculo o explicarlo con sus palabras? No tiene que ser muy elaborado, lo que entiendan por vínculo. Yo puse en la definición, porque dijeron, a nosotros nos van a tomar los conceptos, y en algunas preguntas dijeron que iban a poner, que tengamos que poner algún ejemplo. Y yo puse que es una estructura interracional compleja que incluye a dos sujetos y su mutua representación interna, efectivizada en procesos de comunicación y aprendizaje. También puse que se desarrolla en dos dimensiones. Creo que estos son características. Que se desarrolla en dos dimensiones, una relación dialéctica intrasubjetiva e intersubjetiva. Y después que es bicorporal y tripersonal. Sí. Bueno, está perfecto eso. Ahora, vos todo este concepto, ¿te lo acordás? Con tus palabras, ¿lo podés decir? O sea, ¿lo entendiste? Sí, yo lo entendí. Perfecto. ¿Me lo puede explicar? No, Verónica. Sí. ¿Eh? No, decía que no a Verónica, sino a vos. Sí. Mira, acá también lo mismo que con sujeto. Acá hay palabras que sí o sí vamos a tener que tener grabadas. Por ejemplo, entender que el vínculo va a ser bicorporal porque va a estar, va a ser a través de dos actores, o sea, yo y otra persona, y a la vez va a ser tripersonal porque siempre va a haber una red establecida. O sea, vamos a hablar de otra tercera relación, o sea, la relación que se va a hacer entre la persona con la que me relaciono va a hacer referencia con lo tripersonal.
Y que, bueno, también el vínculo, como veníamos diciendo antes, o sea, se va a fundar a través básicamente de lo que es también el sujeto de necesidades. O sea, nosotros vamos a entablar un vínculo con otra persona también por una necesidad propia. Por eso también se habla de lo que decimos que está relación dialéctica en dos dimensiones, lo que es la intersubjetiva e intrasubjetiva. Y también, como decimos, esto se va a generar a partir de lo que son las experiencias que vamos atravesando nosotros. ¿Ahí más o menos se entendió? No me queda, o sea, es como que lo entiendo pero no lo comprendo, porque cuando habla de intersubjetiva, habla de yo, el sujeto y mi yo interno. ¿Algo así? Sí. Porque mira, acá cuando hablamos de esta parte es porque hablamos de que ese vínculo primero va a ser un vínculo externo, que después va a pasar a hacerse interno y que luego nuevamente va a ser externo. Es como un ida y vuelta que se va dando, porque vos generás ese vínculo primero en el afuera, después lo pasás por adentro, después vuelve a generar algo más afuera y vuelve, es todo como un ida y vuelta. Es un pasaje que se va a hacer entre lo de afuera y lo de adentro. Ok. ¿Se entendió más o menos? ¿O los enredé más? Sí, lo que sería lo que hablamos, por ejemplo, de conocer a una persona, es la primera impresión que uno tiene, y después como que una vez que lo conoce, después tiene otra, una cosa así. A medida que se va construyendo ese vínculo, uno también después va generando otras impresiones, otros juicios de valor que a lo mejor a la primera no lo teníamos, así. Sí, ahí ya lo entendí. Sí. ¿Vos, Vane? Sí. ¿Segura? No las Sí, más. estoy mejor que Bueno, antes. quiero que ustedes pregunten, si no también Celi lo puede explicar, porque viste, cada una tenemos nuestra manera de explicarlo y la idea de que acá es que se vayan entendiendo lo que estamos hablando, no mezcladas más porque nos van a odiar, sino la idea es que salgan entendiendo. Bueno, Bueno, ¿alguna para otra? resumir un poquito, entonces, bicorporal, ¿cuándo era? Y tripersonal. Ustedes lo que tienen que saber sobre vínculo es que hay una estructura que sí, es interrelacional, que incluye dos sujetos, ¿no es cierto? Pónganse un ejemplo, que es bicorporal, son dos actores, que implica la existencia que haya un emisor y un receptor. En ese emisor voy a ser yo, el receptor va a ser el sujeto, pongámoslo en este caso, X, ¿no es cierto? Y después tripersonal, porque ya se forma como una red multipersonal, en donde en esa red va a haber experiencias y vivencias, ¿sí? En donde esa persona te va a estar comentando y se va a seguir formando ese vínculo. Por eso primero es externo, porque en el primer momento no lo podés conocer del todo o decir que se genera el vínculo, luego vuelve a ser interno y otra vez externo. Sí, se entiende. Entonces, la tripersonal sería yo, el sujeto y nuestras vivencias. La tripersonal es cuando hay una red ya
que implica las experiencias, las vivencias y las relaciones externas a ese vínculo, pero que lleva a que se forma ese vínculo, ¿se entiende? Y la bicorporal es cuando están los dos actores y se podría decir que hay un emisor y un receptor, y hay una decodificación y codificación del mensaje y del vínculo. ¿Y eso cómo sería? Es así que no entiendo. Es cuando, o sea, depende la manera en donde cuando vas se transmite el mensaje, que puede ser capaz implícito o explícito. Ok, disculpa, por ahí hago preguntas boludas, pero porque no la entiendo. Yo creo que Ninguna pregunta es boluda, partamos de la base. Como dije antes, toda pregunta es válida acá. Perdón, Nico, te exactamente. interrumpí. No, eso iba a decir que por ahí ninguna es boluda porque la pregunta de uno puede ser la duda de otro. Que usted cualquier cosa que te surja la duda, consulte. Y volviendo un poco Obvio. a lo que dijimos antes, explícito e implícito, así a grandes rasgos, quiere decir que una cosa esté visible y a los ojos, uno que uno pueda ver, y otro que tenga que leer o ver entre líneas. Tal cual, Nico. Ahí ahora ya vas entendiendo más, si no volvemos de nuevo, no hay problema. No, sí, sí, sí. Entiendo, entiendo. Bueno, joya. Bueno, entonces uno de ustedes me había dicho que el grupo no entraba, ¿verdad? De todas maneras, no sé si quieren los repasamos, si no entramos con teoría de los ámbitos a pegar un repasito. Como ustedes quieran, díganme. Sí, esa es la de teoría de los ámbitos. A mí me cuesta. Bueno, acá justo Nico viene, pero como anillo al dedo que le encanta esta parte. Amigo, bien. Sí, sí. Yo sé que te gusta esta parte, amigo. Te invito a participar con teoría de los ámbitos. Sí, hágame que busco el dibujito y ahí arranco. ¿Tenés vos para compartirlo? Así también van viendo los chicos, si no, bueno. Sí, ahí veo, estoy buscando el archivo y, y se los comparto. Pongo compartir pantalla y va. ¿Para qué? Me quiero fijar, a ver. Bien. Ahí lo encontré. Si se ve chiquito, díganme, por las dudas. ¿Se puede ver? Yo lo veo muy chiquito. A ver si Sí. giro la pantalla. Sí, porque estoy justo con el celu. Ahí, Perfecto. Estamos todos igual, amigos. Bueno, ahí se ve. bien. Para empezar a entender un poquito, yo les voy a hacer una breve introducción, así después sigo un poquito a las chicas. Pero tienen que entender, digamos, que son en los ámbitos que este sujeto, que estábamos hablando recién de un interjuego, que juega con lo externo e interno, para ir dando necesidades y respuestas, van a surgir, a raíz de eso surgen 4 espacios o 4 ámbitos. ¿Sí? Hay que entender también que no siempre, por ejemplo, yo voy a pasar del psicosocial al sociodinámico, después al institucional y al comunitario. Pues digamos que en cierto momento de la vida yo me encuentre parado desde el lado institucional y pueda volver hacia lo sociodinámico o ir hacia lo comunitario. ¿Sí? Y ningún ámbito en este aspecto es más importante que otro, digamos, no tienen jerarquías. Para empezar,
Por ejemplo, decimos que el ámbito más cercano al sujeto es el psicosocial. En este ámbito, en el psicosocial, es donde va a estar en juego todas las clases de relaciones que el sujeto da como respuesta hacia afuera, hacia su entorno. Por eso después hablamos de un sociodinámico. En este ámbito lo que se prioriza son las acciones y las necesidades de este sujeto de atención, ¿sí? Por eso hablamos de psicosocial. También es una respuesta, digamos, hacia el exterior, obteniendo anteriormente, digamos, un estímulo de afuera, yo doy una respuesta. Eso es psicosocial. Luego pasamos al segundo ámbito, que se llama sociodinámico. Acá se van a encontrar un poco más los que son los vínculos, los grupos, las series, ¿sí? Que necesariamente ustedes saben que para que exista un vínculo o un grupo, tiene que haber también una mutua representación interna, tiene que haber un tipo de relación, algo que los una, para poder relacionarse y entablar, digamos, la misma tarea con la otra persona. Por ejemplo, un ejemplo aquí sería, digamos, los trabajadores de un sector en el área de salud. El psicosocial sería yo enfermero, el sociodinámico sería mi equipo de trabajo, y cuando pasamos al ámbito institucional, hace referencia a entidades en las cuales estos equipos de trabajos, ¿sí? Estos sectores, se van a encontrar en un contexto y en un espacio. Hace referencia a entidades que tienen como fin dar justamente esa entidad ¿a qué cosa? Digamos, a mi sector o mi equipo de trabajo. Acá podemos encontrar, por ejemplo, un hospital de nivel medio, hablando de complejidad, ¿sí? Y por último, digamos, hablamos de lo que es el ámbito comunitario, hace referencia, digamos, a lo que es la vida social, digamos, a la sociedad en sí. Hace referencia, por ejemplo, a lo que son todas las instituciones, no hablamos más de una sola institución, hablamos de que hay diversas instituciones, diversos grupos que van interactuando en esta sociedad, que van actuando bajo necesidad, bajo respuestas, que pueden influenciar, en este caso, a lo que es la vida personal de un sujeto de atención, porque como ven, todo va saliendo de un mismo lado, tiene un movimiento espiralado. Entonces, cuando hablamos del ámbito comunitario, hablamos del ámbito de lo más social, ¿sí? ¿Hay algo que no entendieron? ¿Que quieran que repita de vuelta? Sí, dejo de compartir un segundito. Bueno, ¿se entendió lo que explicó Nico, chicas? Cada uno de los 4 ámbitos. Sí, yo entendí. Sí, se entendió. Si hay alguna duda, Joya. algo, no hay problema. Sí. Bueno, y acá siempre recuerden que siempre se van modificando. Si bien se puede desde el sector más pequeño al más grande y viceversa, también tengamos en cuenta que es más difícil modificar los ámbitos más grandes que los más pequeños. Pero bueno. ¿Podrías dar otro ejemplo como para tener una idea? Sí, no hay problema. Vuelvo a compartir Sí. pantalla. Ahí va. Dale. Celi, ¿vos estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Querés que mientras tenemos también acá el diagrama que nos va mostrando Nico, comentarles el caso que vos habías preparado, como para que también entiendan empleado en un caso cómo sería? Ah, el de Macarena, ese. Sí. Bueno. Bueno, mientras vos lo buscas, acá lo que hicimos, como yo les dije, siempre andan dando vueltas casos, que después son los que tienen que rendir final, los toman para prepararlos y rendir toda la materia. Bueno, en este caso, acá Celi eligió el 1, el de Macarena, que ahora se lo vamos a leer, pero solamente está preparado con lo que es teoría de los ámbitos, por el momento. Más adelante lo iremos usando con las próximas unidades que vengan. Pero bueno, ahora acá ella va a explicar
mientras tenemos el dibujito que nos va mostrando Nico, como para que vayan entendiendo. Por ahí quizás, para entender un poco más, hay que entender toda la parte de teoría de los ámbitos, es entender el nivel, o sea, entender lo que es a un nivel de socialización. ¿Qué significa? Cuando hablamos de lo que es entorno psicosocial, siempre estamos hablando del sujeto en sí mismo. ¿Qué es lo del sujeto que le está generando una necesidad básica alterada que hay que remediar? Cuando hablamos de lo sociodinámico, estamos hablando un poco más del entorno en el que se mueve ese sujeto y que es el entorno, porque tomamos en cuenta que nosotros tenemos muchos entornos en los que nos movemos. ¿Sí? Siempre tomen en cuenta, no es solamente nuestro entorno, lo que nosotros consideramos más cercano, como la familia. Eso es un entorno sociodinámico. Los grupos de amigos, los grupos, el equipo del club, si se hace algún deporte o los compañeros de entrenamiento, si es un deporte individual. Eso también hace parte de lo que es lo sociodinámico. Cuando hablamos de lo institucional, estamos hablando ya a una entidad más bien física, algo que tiene una... no solamente que tiene un lugar físico en donde se establecen esas relaciones que nosotros formamos, sino que también tienen en las instituciones siempre se establece una jerarquía que es desde donde se va a actuar cuando hay que resolver alguna problemática. Por eso estamos hablando por ahí de hospitales, por ahí el propio club, por ejemplo, es una institución, las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se entendieron un poco mejor esos ejemplos. Lo comunitario ya entra un poquito más arriba y es más bien todo lo que tenga que ver con el conjunto en sí mismo de todos los demás ámbitos en los que se mueve un sujeto de atención. Ahí ya entran una jerarquía un poquito más alta, que dígase lo que son ya, hablamos más de lo que son instituciones gubernamentales, que tienen una jerarquía un poquito más superior en cuanto a la capacidad de acción para poder solventar alguna necesidad que está alterada. No sé si por ahí se entendió un poquito más explicado con esos ejemplos. Y para que, por las dudas, cuando digo necesidad básica alterada, estamos hablando en general de un problema que está teniendo un sujeto de atención que le está generando un problema, ya sea a nivel biológico, a nivel psicosocial, a nivel... le está generando algún malestar. Vamos a dejarlo por ahí de esa manera, como cuando hablamos de necesidad básica alterada. Pero más o menos se pudo entender para poder entrar en el caso de Macarena y poder resolverlo desde teoría de los ámbitos. Sí, yo lo entendí. Joya, ¿el resto lo entendió, chicas? Sí, entendí. Bueno, vamos a pensar que las que no hablaron también lo entendieron. Así que, Celi, cuando quieras, arranca con el caso. De última, manden deditos si sabemos que están vivos, chicos. Que por lo menos están del otro lado. ¿Querés que lo leo? Y porque no puedo compartir, no sé qué le pasa. Última, ¿lo leo? Sí, Porque léelo te estoy y lo compartiendo vamos. yo, Celi. ¿Querés que deje de compartir?
No, igualmente no, porque sí me di cuenta, dale la noche, pero porque lo tengo en otro lado, entonces yo se lo había pasado a yoga y por eso decía que lo leo y lo vamos relacionando. Dale, yo también le había dicho a Nico que también que deje fijada la imagen porque a lo Dale, mejor dale. gráficamente es más fácil también poder relacionarlo. Claro, sí, déjala, Nico, porque yo, o sea, lo fui separando en cada teoría, así como vos tenés, entonces así se van ubicando en lo psicosocial, dinámico, institucional y comunitario. Bueno, el caso es que Macarena consulta a la guardia del hospital donde usted trabaja como enfermera por presentar dolor en el abdomen que no cede con analgésicos. En la entrevista, Macarena le cuenta que su marido golpea a sus hijos y a veces también a ella. Usted le plantea la posibilidad de alejarse de esa situación, pero para ella dice que es imposible. Tiene miedo a la reacción del marido. Luego de conversar un rato largo, acuerda con Macarena la posibilidad de conversar con algún profesional que pudiera asesorarla sobre esta problemática y guardar la mayor confidencialidad. Se deriva la consulta al Servicio de Psicología y Asistencia Social del hospital y se elabora una estrategia conjunta. Este caso, estábamos hablando con yo también, abarca otros temas que creo que entran en el segundo parcial, que es género, pero bueno, eso lo dejamos de lado y nos ubicamos en lo que vendría a ser relacionarlos en los ámbitos. Dentro de la teoría de los ámbitos, bueno, este fenómeno, digamos, se puede relacionar en los 4 ámbitos de expresión que están denominados. Como decía Nico, bueno, el psicosocial, dinámico, institucional y comunitario. En el psicosocial lo podemos relacionar con que este sujeto está en una situación a la dialéctica intersubjetiva e intrasubjetiva, que así se constituye en la existencia de esta persona humana y haya la noción del vínculo en el análisis que se hace a la hora de esa dialéctica. En el caso de Macarena, el vínculo de Macarena con su pareja vendría a ser, y la enfermera a través de sus hijos también. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Eso qué sería psicosocial? Sí. Ok. Porque si recuerdan lo que dijo Nico antes, digamos que también dentro de lo psicosocial está relacionado con los vínculos, se va dando. En el sociodinámico podemos ver las diferentes formas de interacción humana que se sostienen en el espacio grupal y la necesidad de objetivo de esa tarea mutua o de la representación interna que tiene y la adjudicación de roles. En este caso, nosotros podríamos como enfermeros averiguar si su familia, vecinos o etcétera, o amigos la pueden ayudar. Acá en el caso de sociodinámico vendrían a ser como la parte de los grupos de gente externa a la realidad de la persona. Como grupos de ayuda y esas cosas. Claro. Asistentes sociales. Sí, más que asistente social, saber capaz que si algún vecino sabe la situación que está pasando, o capaz que, no sé, o escucha, o se percata de que algo está raro en esa familia, y puede intervenir. Celi, Sí. la propia familia también es un grupo, para que se entienda. Sí, yo lo relacioné por eso dije la familia. O sea, alguien externo a la familia. Capaz que la mamá de Macarena, eso es un grupo también. Después, lo que vendría a ser institucional es en sí lo que determina esa estructura de relaciones sociales que se establecen una vez instituidas y se desarrollan en un determinado espacio y tiempo
Y en el caso de Macarena, sería que al hospital al que acude, tendríamos, como dice, brindarle una ayuda a perspectiva de género y averiguar si, bueno, si sus hijos están escolarizados, etcétera. Y en lo comunitario, a mi parecer, fue que alberga a los otros tres e integra las relaciones sociales históricas que comprende esta situación. Y en el caso, yo lo relacioné que en sí, poniéndolo en que el Estado debe hacerse cargo de la protección de Macarena y sus hijos y brindarle esa ayuda económica y psicológica, más allá de que nosotros habíamos solicitado servicios con la psicología y asistentes sociales. Y eso sería en relación a las teorías de los ámbitos. Chicos, ¿se entendió? ¿Hay algo que hay que volver a repetir? Aprovechen estos espacios porque está bueno si lo trabajamos en conjunto. Yo lo entendí, lo comprendí. Bien. Sí, sí, se entiende. Igualmente no tengan miedo de preguntar, chicos, no mordemos, no se preocupen por eso. Mica capaz que sí. Pero bueno, eso, no tengan miedo y piénsenlo también esto como un ejemplo porque su parcial seguramente va a ser un caso y van a tener que hacer todo este análisis. Así que, ¿se entendió? ¿Seguro, seguro? Ahora me hiciste dudar. Explícame a través de comunitario. Lo comunitario, tómalo como que es absolutamente todo lo que participa en la situación que está viviendo Macarena. Es decir, desde lo psicosocial tenés lo que es Macarena, todo lo que implica las actitudes, el porqué, el tipo de relación que mantiene, que habla un poco de lo que es la historia del sujeto. Tomen en cuenta que en lo psicosocial entra la historia del sujeto. Después está lo sociodinámico, que ahí en lo sociodinámico entra su vínculo con su pareja. Eso es una relación sociodinámica, cómo se establece. Y también la manera en la que podemos suponer que se relaciona Macarena con su entorno, ya sea amigos, ya sea familia, que eso también en un caso, en el caso en sí, lo terminamos entendiendo o aprendiendo a través de la entrevista, ¿sí? Cuando hablamos de lo institucional, ahí ya estamos hablando de la manera en la que se relaciona, por ejemplo, en este caso con el hospital, y la manera en la que está se está ¿Qué Nico, ¿qué querés respuesta? decir? Tengo el micrófono prendido, perdón. Bueno, en lo institucional está el hospital propiamente dicho y cómo ella acude para poder solucionar, en este caso, su dolencia física, y se le da una opción o se le ayuda a salir de esa situación que le está generando esta dolencia física.
desde lo comunitario ya entra todo lo que es parte también de los equipos de trabajo, no solamente lo que es el equipo de trabajo de salud que va a atender a Macarena, sino también todo lo que va un poquito más allá. Por ejemplo, las instituciones gubernamentales que se encargan de tratar estos temas de personas que están sufriendo violencia de algún tipo, de protegerlas, de darles apoyo legal, de darles educación en cuanto a lo que pueden hacer y ese tipo de cosas. ¿Por ahí se entendía un poquito más? Sí, sí, perfecto. Si no, lo que podemos hacer también, Celi, es que comparta, digamos, el caso de Macarena y entre los que estamos acá, que están participantes, digamos, que tienen que rendir sub, que van deduciendo, digamos, como cada parte a qué ámbito pertenece. Sería otra forma. También, si no es con el de Macarena, quizás por ahí con otro que tenga esté más enfocado en lo que es bien teoría de los ámbitos, porque por ahí también se pueden confundir con los temas anteriores que ya vienen viendo. Sí, lo que queremos hacer es hacerlo de teoría de los ámbitos. Lo que podemos hacer con el caso de Macarena es, ya que estábamos con esto de teoría de los ámbitos, ya empezar a vincular los otros temas que ya dieron y ver cómo lo van desarrollando, si lo pueden relacionar uno con otro, porque tengan en cuenta eso, les van a pedir que relacionen todo lo que ya dieron, o sea, todos los temas que dieron que entran en el parcial, con el caso que les van a estar planteando. Esto de teoría del ámbito, yo por lo menos lo entendí. Es más, me estoy haciendo el gráfico y voy analizándolo. ¿Cómo sería? Vos decís, de vínculo, todo eso. Ay, no sé cómo explicar. Claro, en sí el caso yo lo relacioné con la teoría de los ámbitos, porque creo que era lo que más tenían dudas o algo, pero en sí yo lo tengo con todo, porque lo van a tener que relacionar desde la concepción de sujeto quizás a lo que den. Claro, ahí si quieren, comparto otra vez y vamos hablando, digamos, entre todos, en cada ámbito, ustedes, o sea, qué entraría de cada cosa que vienen viendo hasta ahora. ¿Listo? Por ejemplo, ahí, el primer ámbito, psicosocial. ¿Ustedes con qué tema lo relacionarían que entra de los temarios que vienen teniendo hasta ahora? Sin vergüenza hablen. Acá nos podemos equivocar, podemos corregir todo. Sería, por ejemplo, con la concepción de sujeto de Pichon Rivière. Después, cuando hablamos del sociodinámico, ahí entraría lo que es vínculo, lo que es grupo, serie, en lo institucional. En lo institucional entraría la relación entre grupos y grupos dentro de un mismo contexto. Eso decimos que ya pertenecen a entidades, en este caso sociales. En el comunitario sería la relación y la interacción de todo lo que dijimos antes. Por eso les decía, a ver, todos los temas están relacionados con todo. Para poder entender el ámbito psicosocial, primero tiene que entender el concepto de sujeto. ¿Qué es un sujeto? Eso, digamos, es
Es lo primordial que tienen que saber responder, primero que nada. ¿Qué es un sujeto? Después, cuando vamos al entorno sociodinámico, ya estamos hablando de los vínculos de ese sujeto. Pero los vínculos que se arman a partir de la interacción con personas que comparten algo en común o con las que se tienen que relacionar de una u otra forma para poder o sea, para poder cumplir algún fin en común que tengan o en sí mismo para compartir lo que tengan en común. Siempre que se forma un vínculo es porque hay algo en común que los está haciendo interaccionar. Cuando ya vamos a... bueno, pero me dijeron que el grupo no entraba. Pero, digamos, lo institucional hace referencia a estas relaciones, estos vínculos que se forman entre diferentes grupos que hacen parte de la institución. O sea, es como que va siempre desde lo más singular, desde lo más chiquito, digamos, en cuanto al tamaño o la cantidad de socialización del sujeto, a lo más grande, a lo más amplio. Como explicaba Nico, así como lo psicosocial puede modificar lo sociodinámico, puede pasar de lo sociodinámico a lo institucional, también puede generar un movimiento, o de lo institucional a lo sociodinámico. Cuando hablamos de los movimientos o de los cambios que se establecen o que se pueden dar en los ámbitos, tiene que ver con una forma en la que se modifica, o sea, la forma en la que se modifican la manera de relacionarse de los sujetos con sus grupos, con sus vínculos, a partir del cambio del entorno, ya sea porque cambian reglas de convivencia, porque se hace un cambio propiamente dicho en el grupo, porque sale alguien, entra alguien, y esa sería, digamos, para que se entienda, el cómo se mueve y cómo los cambios que hay en los entornos generan cambios en la forma de vincularse, de socializar del sujeto. Que eso hace siempre cambia algo propiamente dicho en el sujeto, porque tiene que adaptarse a esos cambios. Pero asimismo, el sujeto puede generar un cambio, que es lo que pasa en el caso de Macarena. Macarena se presenta a una institución, establece un vínculo con el enfermero que la atiende, digamos, establece un vínculo con nosotros, que seríamos el enfermero que la atiende, y a partir de ese vínculo que establece con nosotros dentro de la institución, nosotros le ayudamos a generar un cambio en ese ambiente sociodinámico que tiene, que le está generando malestar. Ese cambio se da primeramente a través de la propia entablación del vínculo. Primero se establece el vínculo desde lo sociodinámico, porque en este caso estamos hablando de sujeto a sujeto. Pero Macarena va a una institución. Entonces, desde la institución se hace o se activa, digamos, un protocolo para poder ayudarla. Que ese protocolo va y busca ayuda también de lo comunitario para poder asegurarle un cambio permanente o seguro a Macarena para mejorar su calidad de vida. Que al fin y al cabo, eso va a ser, digamos, el fin. Y lo que va a tener en común toda interacción que se tenga desde lo institucional
y lo comunitario para con lo sociodinámico y lo psicosocial. O sea, no sé si por ahí se entendió un poco la relación que quise hacer con todos los temas que entran ahora en el parcial de subjetividad. Me da Sí, cosa, yo parece que pregunto yo nada más. Entonces, te pregunto, Macarena es el sujeto de atención, que el vínculo sería la parte sociodinámica, que es el vínculo que crea con el enfermero. Y la parte de lo que es protocolo, y, o sea, que activa el enfermero, sería la institución. Y lo comunitario, siempre me quedo en lo último. Lo comunitario sería, digamos, lo que vendría, lo que viene después, que es toda la parte de ayudar con un equipo, o sea, un equipo, una red, que... Nico, ¿qué querías decir? No, terminá de explicar, terminá de explicar. Ah, porque levantaste la mano. Perdón. En lo comunitario entra todo lo que es la parte de cómo, desde organismos más amplios, como dígase, Ministerio, Ministerio de Género, el Ministerio de Seguridad, que se recurren a ese tipo de instituciones que son más amplias en cuanto a lo que al poder que tienen para poder actuar y establecen, digamos, una red de apoyo, que eso después lo van a ver mucho más adelante, pero para que se entienda. Lo comunitario siempre va a ser lo que es más amplio que la institución. Va a una jerarquía más arriba. La institución busca ayuda en instituciones que tienen más amplitud de acción, ya sea porque son entidades como la justicia, o sea, lo que sería tribunales, algún ministerio municipal e incluso puede llegar hasta a lo provincial, que se encarga de armar una estrategia para poder resolver este caso que se presenta, que es el de Macarena. No sé si Perfecto. Sí, sí, hay que entender un perfecto. poquito más. Bien, mejor. No sé qué temas específicamente entran ahora en el parcial, en este primer parcial. Aparte de sujeto, teoría de los ámbitos y vínculo. en mi comisión solo eso, concepción del sujeto, teoría de los ámbitos y vínculos. Sí, en la mía también, y lo que nos dijo el profe, que es todo, o sea, no quiere que vayamos de memoria con el concepto, que él va a poner todo para hacer ejemplo, ejemplifiquemos todo, ¿no? Bueno, ahí está. Generalmente hay casos que se resuelven para poder explicar cada tema. Está bueno si los tienen, que los usen de ejemplos. Pero también incluso ustedes pueden pensar en ejemplos. A ver si ejemplos, qué sé yo, de alguien que conocen, eso también sirve porque lo bajan a la realidad, lo bajan a su realidad que ustedes viven. O que saben, conocen de personas cercanas que han vivido. Por ejemplo, ahora no se me ocurre ningún ejemplo, pero tómenlo como, qué sé yo, no sé si alguno tiene hijos o sobrinos que estén en edad escolar. Pueden pensarlo, por ejemplo,
su hijo, sobrino, llega a la casa, ustedes son enfermeros, llega a su casa y llega por ahí con moretones o con rasguños y les cuenta que se peleó con un compañero porque lo estaba molestando, ¿no? Ustedes como adultos tutores hablan primero con el niño para saber qué pasó, el niño les cuenta, y recurren a la institución, en este caso la escuela, para ver qué se puede hacer para que no se repitan estas situaciones de violencia entre los niños. Que a lo que se enteran es precisamente que era muy común que en los recreos los compañeros, los nenes, se peleen por pelearse, incluso, porque les resultaba divertido. ¿Por qué pasa? Eso pasa en las escuelas. Ahí vamos a ponerlo ahí el ejemplo. A ver, ¿cómo lo encararían, digamos, a relacionar los temas que entran? Así con ese ejemplo. Mi sobrino viene golpeado, hablo con él, ahí es donde generamos el vínculo, que sería lo sociodinámico, y bueno, después vamos a la institución, que sería lo institucional, a resolver el problema. Y lo comunitario, otra vez me quedé en lo comunitario. Sí, igual medio que lo dejé en lo institucional. Entonces, por ahí, desde lo comunitario, qué sé yo, se termina estableciendo que la institución habla con, qué sé yo, a ver, se dirige hacia el centro de salud de la zona y se decide hacer una clase especial con los chicos relacionado con la violencia. Por ejemplo, eso sería, digamos, algo del ámbito comunitario. O desde el Ministerio de Educación, se habla con el Ministerio de Educación y se deciden hacer charlas o un ciclo de charlas con diferentes escuelas que tienen esta misma problemática para ver cómo se puede resolver, o sea, charlas con lo que serían docentes, directivos y demás de escuelas, para ver qué tipo de estrategias se pueden tomar para resolver esta problemática de violencia entre niños en las escuelas. Yo el ejemplo lo dejé más desde lo institucional, por eso también, por ahí costó un poco. Genial, genial. Pero más o menos entendió el ejemplo, como, Sí, sí. como lo pueden ir pensando con cosas que ustedes han vivido o que saben de gente que ha vivido, para que puedan bajar digamos, a lo más cercano que tienen ustedes y lo puedan relacionar. Que eso también es algo que eso es algo que les va a tocar hacer para poder, al momento de trabajar con personas. Principalmente porque siempre tenemos cosas que por ahí no notamos, pero que no tenemos que estar, o sea, que no notamos o que tenemos naturalizadas, que tenemos que empezar a desnaturalizar, ¿sí? Pero por eso mismo, vean, ahora vemos, no sé si tienen los casos, que generalmente son los que se toman desde la cátedra, porque son ejemplos con los que pueden desarrollar cada concepto. Si no los tienen, avisan y los pasamos al grupo de subjetividad para que los puedan tener y los puedan ir usando para practicar y demás,
porque no saben qué caso les va a tocar en el parcial. Pero sirve para practicar. ¿De dónde lo podemos sacar? No nos van a tomar caso. Nos dijo que nos iban a hacer conceptos y después ejemplos, pero no, que no iba a ser un caso. Ahí está bien, Domi. Generalmente, igual el primer parcial a veces, a mí también me dijeron lo mismo cuando la cursé, y generalmente es un caso en donde vos tenés que aplicar a veces la teoría más el ejemplo, ¿sí? O a veces te pide la definición solamente de un ejemplo, que yo me acuerdo cuando hice el primer parcial, de vínculos, y después relacionarlo con el caso. Bueno, yo particularmente por lo que hablé con el profe, me dijo, no estudies como loro, porque yo quiero ejemplo, quiero que a vos te quede claro que cuando te digo qué es vínculo, me lo sepas ejemplificar con algo que él me dé, o sea, supongo que debe ser algún caso, ¿no? Es lo que me dijo. Hay un profe muy específico que él se maneja así, digamos, como cómo podemos nosotros decir desde nuestras palabras lo que vendría a ser todo lo de concepto y dando ejemplos, y hay otros profes, como la que me ha tocado a mí cuando la cursé, que sí te pide el concepto y el ejemplo. Entonces está bueno que también lo puedan entender y lo puedan aplicar de las dos maneras. Sí, sí, obvio, el concepto tiene que estar. Claro. No sé si tienen alguna duda. También este caso de Macarena está muy bueno para el tema de cuando en la concepción del sujeto, en eso que antes hablábamos cuando empezó Yoga, de que tenían duda de cuándo era producido, cuándo es productor y eso. Y si se ponen a pensar en cuando uno dice que el sujeto es producido, y es productor y producido, en este caso Macarena fue producida históricamente de generación en generación, social y culturalmente, que naturaliza esa situación. Y ella es productora hacia sus hijos, naturalizando eso también, de todo lo vivido, si es que desde ella no hay un cambio. Ahí es como un ejemplo de por qué es productor, producido. Ah, claro, no lo había tenido en cuenta eso. Claro, vieron que dice que, bueno, que es un sujeto, un ser de necesidades, donde somos producidos y productores. Entonces, ella fue producida históricamente, de generación en generación, capaz de su familia, y llegó a naturalizar esa situación de violencia en donde su pareja la golpea. Y ella está siendo productora hacia sus hijos si no cambia o revierte esa situación. Ah, buenísimo. Sí, yo quería preguntar por un ejemplo, pero sí, eso. Es bárbaro. Bueno, ¿quedó alguna duda con alguno de los temas o algo? O sea, los temas en general que les van a tomar. No sé, por mi parte me quedó en claro todo. No, bien, bien, porque no entendía nada y entiendo bastante. Gracias. Bueno, si no tienen ninguna duda más, ¿les parece cerrar acá? Cualquier cosa, de última, si les surge alguna duda, nos preguntan en los grupos de WhatsApp, así, y nosotros les respondemos por mensaje. O se ayudan entre compañeros también. Buenísimo. Si no te molesta, después pasás los casos y te agradezco mucho a vos y a los chicos por su tiempo. Dale, ahora cuando cortemos, busco los casos y los paso al grupo de WhatsApp de subjetividad. Genial, gracias chicos, buenas noches. Buen fin de. Buenas noches, buen fin de. Chau, chicas, que tengan buen fin de.
Acuérdense que a las 8 hice bases, cualquier cosa. Un besito.